y esto impedía que nosotros alabáramos a Dios y nos producía un cansancio espiritual. Pero ella decía que mientras nos levantamos y empezábamos a clamar a Dios, a orar, a bendecir su nombre, a alabar su nombre, esa mano que era poderosa como piedra se transformaba en arena y se hacía nada. Por eso es que la iglesia no puede estar durmiendo mientras hay un culto. Por eso los hermanos tienen que estar atentos, porque mientras se está repartiendo la bendición, algunos se pueden caer de espalda y desnucarse, como cuando Pablo estaba predicando y uno que estaba en la ventana se cayó y murió. Porque cuán terrible es este lugar, si no es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso cada hermano tiene que entender en el lugar en que está. Salomón nos enseña y nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Amén. Y cuando es tiempo de escuchar la palabra, hay que escuchar la palabra. Si es tiempo de orar, no vamos a estar orando mientras el hermano está predicando. Si es tiempo de escuchar la palabra, no vamos a estar cantando. Por eso es que cada cosa tiene su tiempo. Y ahora es tiempo de escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a orar antes de empezar a predicar. Así que le invito a ponerse de pie. Y quisiera que alguien tuviera el favor de tomar a mi hijo para que mi esposa pueda levantar esta oración. O sea, dirigir esta oración, amén. Yo sé que Dios la ocupa a ella cuando ora. Amén. Y muchas veces, como ese profeta de Dios mandó a buscar a alguien que tocara un instrumento de cuerda para profetizar, amén. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor amado, por estar delante de tu presencia, Dios mío, Señor, porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, Dios mío, Padre amado, hay delicias, Señor, a su diestra, Padre amado. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar una palabra, Padre, para nuestros oídos, para nuestra alma, que necesita de ti, Señor amado, que necesita ser refrescada, Padre, porque todo esto es espiritual, Dios mío, Señor amado. Quizás nos vemos todo, Dios mío, Padre, en la carne, físicamente, pero no vemos lo que hay, Dios mío, en el área espiritual, Padre amado. Señor, y nuestra alma necesita, Señor amado, y no hay nada, Padre, no hay alimento, Señor humano, no hay alimento, Señor amado, de la carne que pueda saciar el alma, más que tu palabra, Dios mío, más que lo espiritual, más que, Señor amado, estar en comunión contigo, Señor. Por eso clamamos, Dios mío, para que usted hable a nuestra vida en esta tarde, Señor amado, y corte, Señor amado, todo lo que empañe su gloria, Padre amado, que nuestra alma sea saciada por tu palabra, que nuestra alma sea llena de tu palabra, Señor amado, y rebose, Dios mío, nuestras vasijas, Señor amado, de modo que, Señor, pueda bendecir a otros, Señor amado, Padre, porque cuando el aceite es derramado, Dios mío, es capaz de llenar, Señor amado, y no cesa, Señor, Padre, así como lo hizo con la viuda, Padre amado, que necesitaba, Señor amado, solamente el profeta, Dios mío, le dijo, Señor, que se encerrara, Dios mío, y usted comenzó a hacer ese milagro, a llenar la vasija, Dios mío, y no era una, Señor, eran muchas, Padre amado, y no cesaba, Dios mío, tu presencia, no cesaba, Dios mío, Padre amado. Por eso ahora clamamos para que su palabra pueda llenar nuestros corazones, nuestras almas, Señor, Padre, que no cese el aceite de tu presencia en este lugar, Padre amado, que rebose en nuestra vida tu presencia, Espíritu Santo, Señor amado, que rebose tu presencia en nuestros corazones, Padre, porque necesitamos de ti, Espíritu de Dios, necesitamos irnos bendecidos a nuestros hogares. Oh Padre amado, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor amado, el mundo no tiene estas palabras que tenemos nosotros, Señor. El mundo es limitado, pero tú eres eterno, Señor. Tu palabra es eterna para siempre, por los siglos de los siglos, Señor amado. Gracias te damos por todo, Dios mío. Bendiga, Señor amado, al predicador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria al Señor para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Qué glorioso, porque cuando Dios pone a una mujer al lado, no es para que el hombre la pisotee, sino todo lo contrario, para entregarle el amor. Y así como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y gloria a Dios, porque el Señor me puso una buena mujer. Si eso es lo más bendito, eso es lo más glorioso. Amén. Porque si hubiera escogido yo, hasta aquí tendría los dolores de cabeza. Pero como el Señor puso una buena mujer a mi lado, hoy día la honramos, la bendecimos. Amén. Y damos gracias al Señor, porque no solamente es progenitora de vida, sino que vale mucho más que eso. Porque ella es un vaso frágil. Eso no significa que simplemente sea débil. Porque usted haga una comparación, ¿qué vale más? ¿Un vaso de cristal o un vaso de plástico? Un vaso de cristal, porque es frágil. Un vaso frágil significa que la mujer tiene gran valor. Y hoy día le damos aquel valor. Amén. Honrándola y bendiciéndola. Vamos a abrir nuestra Biblia. Enfoquémonos en lo que hemos venido. Mateo 25. Aleluya. Verso 24 al 26. Mateo 25, verso 24 al 26. Aleluya. Y glorioso lo que hace Jesús, porque Jesús viene a darle dignidad a la mujer. Amén. No como ese movimiento de feministas que hoy en día se levantan, que quieren superar al hombre. Todo lo contrario, están rebajando a ser como un hombre. No, Jesús viene a traerle el verdadero valor a la mujer. Mateo 25, verso 24 al 26. Jesús le trae el verdadero valor, al punto que la mujer se veía en la antigüedad como simplemente un objeto, algo de intercambio, algo que tal vez era acuérdense lo que decía el mandamiento, y cuando empieza a decir el Señor, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a la casa de tu prójimo, a las cosas de su prójimo, y lo ponían a la mujer al nivel de un objeto, y ese era el pensamiento antiguo. Pero gloria a Dios, porque Dios vino a traerle el nivel y la dignidad que la mujer merece en la palabra de Dios. Aleluya. Así que leamos, amén. Si lo ha encontrado puesto en pie, amén. Como costumbre de la iglesia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 25, verso 24 dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento nomás. Permiso, mi hermano. No es que tenga calor, pero como que la chaqueta me incomoda un poco. Amén. No es como los apóstoles de ahora que tiran la chaqueta y la gente cae. La chaqueta con suerte tiene 1000 pesos, así que... Aleluya. Mateo 25, una linda historia, amén, una parábola que el Señor nos cuenta, el Señor Jesús. Y bueno, reduciendo lo que tal vez el Señor nos ha hablado en este día, lo que hemos leído, pero llegando también él había recibido un talento. Recordemos la historia y vamos analizando lo que el Señor nos quiere hablar. Viene el dueño de un lugar donde reparte talento. El talento es una moneda, es un dinero, amén. No tiene que ver nada con el talento, tal vez la capacidad que cada una persona tenga, tal vez la mujer ama de casa, tal vez es buena para hacer pan. Y eso es un talento que tiene, pero no hablamos de ese tipo de talento, sino que lo que él reparte aquí el Señor en la parábola es una moneda, es algo de valor. Y a uno se le reparten 5, a otro se le reparten 2, y a uno se le repartió 1, valga la redundancia. Estos hombres que fueron hombres que multiplicaron lo que el Señor les dio, cuando llegó su Señor,
le entregaron lo que le pertenecía y ellos quedaron también con una parte. El que tenía 5 multiplicó en 5. El que tenía 2 multiplicó en 2. Pero aquel que tenía 1, dice la Biblia, que lo escondió y lo enterró. Hay algo que nos cabe entender primeramente la enseñanza, es que Dios nos da la capacidad de multiplicar el dinero. Esto es importante porque hoy día tenemos multitudes de personas endeudadas en cuentas bancarias. Tenemos multitudes de personas endeudadas. Amén. Y el proverbio dice, si sales fiador de tu hermano, sé como la hormiga, y empieza a narrar la historia de la hormiga, cómo junta para tener hasta el invierno. Y no tiene jefe, no hay nadie en que la mande, y por su capacidad, él reúne y no tiene que andar mendigándole ni pidiendo a nadie. Por eso la Biblia nos enseña que no seamos deudores de nadie. No sé por qué me fui para allá. Aleluya. Amén. Pero cuando no hay deudas, hay paz. Cuando no hay deuda, hay tranquilidad. Cuando no hay deuda, podemos andar por la calle con la cara en alto porque no le debemos a nadie. Y recordemos la historia de aquel mayordomo, amén, que su dueño tenía deudas y este hombre hizo gestiones, aleluya, hizo gestiones y dijo, bueno, tú que le debes tanto a mi dueño, pásame tanto. Y quedamos con la deuda saldada. Y así lo hizo con varios. Muchas veces Dios nos da capacidades, mis hermanos, capacidades para que las deudas no vengan sobre nosotros. Pero la Biblia nos enseña en un proverbio, y si somos deudores debemos hacer todo lo posible para pagar y quedar sin la deuda. No sé por qué me fui para allá, pero Dios habla a tiempo. Por eso esfuércese, haga todo lo posible para quedar sin deuda, amén, y Dios se contentará con usted, porque está cumpliendo la palabra de Dios. Y como leía nuestro pastor, y el que oye estas palabras y las pone por obra, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero este que tenía un talento lo enterró. Y cuando llega el dueño de ese talento, el Señor, le pide su talento. Y le dice, ¿dónde está lo que te di? Y el hombre le saca la excusa, y cuidado con las excusas. Porque hoy día nos hemos llenado de excusas. Mi hermano, ¿por qué no vino al culto? Pucha, mi hermano, ¿sabe qué tenía que hacer? La niña la tenía enferma. Pucha, mi nieto, mi abuelo, mi perro, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos multitudes de excusas. Yo recuerdo una hermana que me decía, mi hermano, no puedo llegar al culto porque la niña sale justito a esa hora del colegio. Y llegaron las vacaciones y no habían clase y la hermana tampoco estaba en el culto. Excusas, excusas, excusas para servir al Señor. Cuidémonos de esto. Por lo cual tuve miedo, dice el hombre aquí en la historia, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Y escuche esta frase, ¿sabías que ciego donde no sembré? Este hombre sabía hacer lo bueno, pero no lo hizo. Hoy día quiero hablar de esto. A esto se le llama el pecado de omisión. Cuando alguien sabe hacer lo que es correcto y no lo hace. ¿Sabía usted que no hacer el bien es un pecado? ¿Tan así en la Biblia? Sí. El hacer lo correcto, lo que corresponde, lo que tendríamos que hacer, se torna pecado por no hacerlo. Por eso la Biblia se le pone una gran carga a aquel que más sabe, porque al que más sabe, más se le demandará. Esto no es excusa para quedarnos en la ignorancia, no. Por eso el profeta dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el Señor nos deja hoy día una gran misión. ¿Dónde podemos encontrar esta enseñanza, mi hermano Juan? De que es pecado si yo no hago lo correcto, lo hago lo bueno. Vámonos al libro de Santiago, si alguien quiere seguirme en la lectura. Santiago capítulo 4, verso 17. Y es una palabra muy conocida por el pueblo de Dios.
Santiago capítulo 4, verso 17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo. Yo sabía que los adúlteros no llegaban al cielo. Yo sabía que los fornicarios no entraban al cielo. Yo sabía que los hombres, tal vez los que asesinaban, no entraban al cielo. Pero quedarme aquí en la tierra por no hacer lo que Dios me manda, también me condenará. Que Dios nos ayude. A este hombre se le entregó algo de gran valor. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día que se nos ha entregado de gran valor si no es el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Usted sabía que nos transformamos muchas veces en verdaderos homicidas por no predicar el Evangelio? Porque teniendo la cura de la enfermedad no queremos entregársela a los demás. El pecado de omisión empieza a contar desde este momento, cuando el hombre entiende, sabe y entiende lo que el mandamiento de Dios ha dado a entender, y que el Señor nos dice: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Pero hoy día somos cristianos mudos. A nadie le hablamos, a nadie le comentamos, y algo por aquí, por allá, de repente se nos sale de los labios, porque solamente está a nuestro alcance. Pero no hemos sacrificado lo que realmente merece el tiempo y la dedicación para hacer el mandato de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice: id por el mundo. Muchas veces predicaba, cuando estaba en otra iglesia, predicaba de esto, de que Dios no solamente nos quiere en 4 esquinas predicando, el punto de prédica allá, después el punto de prédica allá, después el punto de prédica acá, y después un poquito más allá, y así vamos rotando siempre. Pero el mandamiento de Dios es ir mucho más allá. Porque es necesario cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Si yo no cambio mi forma de pensar, nunca cambiaré mi forma de vivir. Hubo un hombre que pescaba salmones, y cuando pescaba unos salmones así chiquititos, se los dejaba para él. Y cuando pescaba así unos salmones grandes, los devolvía al mar. Y había alguien que lo miraba y constantemente hacía eso mismo. El chiquitito lo guardaba, el grande lo devolvía al mar. Y le causó curiosidad y le preguntó: amigo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué cuando saca los grandes salmones, los más bonitos, los más preciosos, los devuelve al mar y se queda con los más chiquititos y feos? Y él le dice: no, amigo, lo que pasa es que mi sartén es de este porte. Cuando hay una mente reducida para pensar, cuando hay una mente reducida para ver las cosas, el Evangelio no puede crecer. ¿Ha meditado que el Dios que tenemos es grande? Que el Dios que tenemos ni siquiera necesita de nosotros para cumplir lo que Él quiere hacer. Pero ¿ha visto que Dios se reduce para que nosotros hablemos por medio de Él? Los ángeles querían anunciar el Evangelio, pero no. Esto es para nosotros. Pecamos cuando no anunciamos la verdad. Pecamos cuando nos quedamos callados y no decimos la verdad y anunciamos el Evangelio. El Evangelio no se anuncia por casualidad, sino el Evangelio se toma un tiempo para dedicarlo y hacerlo, llevarlo en obra. Es fácil decir: no, hermano, si yo también predico, de repente no, en el trabajo nos salen unos temas de conversaciones y predicamos. No, eso es por casualidad. Eso es predicar el Evangelio por casualidad. Pero tomar su tiempo y dedicarlo para Dios, para anunciar la palabra de Dios, es distinto. Porque ahí nuestro propio yo tiene que salir de su comodidad y acomodarse al Espíritu Santo para que Él ahora me guíe a donde quiera que yo vaya. Recuerdo hace tiempo atrás, estaba en un pueblo muy chiquitito en la ciudad de Chanco y se celebraba la fiesta de la Candelaria. Tenía un sentir de Dios de predicar fuera de la iglesia católica donde estaban adorando a la Candelaria. La Candelaria es una muñeca tan ordinaria, discúlpeme que ofenda a los muñecos, pero tan ordinaria, porque uno de repente va a la plaza, al centro, y ve unas estatuas tan formidables, extraordinarias, uno se saca el sombrero por el escultor que la hizo. Pero esta muñeca es tan ordinaria
Una muñeca de trapo con la cara media caída, así. Y muchos pueblos la adoraban. Y el Señor me levanta en un mensaje hablando contra aquellos que habían hecho mercader, aleluya, de la casa del Señor. Porque fuera de la iglesia había multitudes de comercio y de negocio y todos vendiendo sus cosas. Y el Señor me levanta con una palabra de Dios. Después más allá me toca dar otro mensaje en las calles, donde predico casi afuera de la comisaría de Seanco. Y sin saber, una casa más allá estaban reunidos, estaba mi amigo donde yo voy a visitarlo, al campo. Y estaba una multitud de profesores y me encontraban tanta razón, decían, este joven no es como los otros, decían, este predica la verdad. Y sabe mi hermano, cuando usted empieza a anunciar la verdad, algo tiene que ocurrir en el ambiente espiritual. Cuando usted anuncia el evangelio, algo tiene que ocurrir. Recuerdo una vez una vecina de la feria me dijo, porque algunos me dicen Esteban me dijo el otro día cuando estabais predicando, después de que te fuiste se llenó mi casa de una paz. Una mujer que no conoce al Señor, una mujer que no tenía idea yo que vivía allí. Pero ella testificaba y decía que cuando te fuiste se llenó de una paz la casa. Y ella vive, ahora yo lo sé, vive en un lugar donde está lleno de narcotraficantes, donde lo más probable es que no hay paz. Pero cuando usted lleva el evangelio, recuerde lo que el Señor Jesús dijo: cuando entren a una casa digan, la paz sea con vosotros. Y si esos hombres no son de paz, la paz que tú dejas se devuelve hacia ti y llévatela. Si no quieren recibir el mensaje, sacúdete el polvo de los pies, pero tu mensaje ya fue dado. Y gloria a Dios por los que predican el evangelio, por los que no han callado su voz y todavía siguen anunciando la verdad, porque es un pecado callar la verdad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si quiere seguirme en la lectura, abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Primera de Juan capítulo 3, verso 17 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Tal vez alguno podrá decir, bueno, yo no soy millonario, hermano Juan. Pero no se necesita ser millonario para repartir tus bienes, para ayudar a otros. No se necesita ser millonario para ayudar a aquel que no tiene. Porque hoy día hasta el más pobre tiene refrigerador, tiene tele. Yo muchas veces que trabajo vendiendo verduras en las ferias paso por Lo Valledor y alrededor de la línea hay unas casas estupendas que se han hecho los indigentes. Unas casas extraordinarias. Y de repente uno mira para adentro, tienen tele. Yo no sé de dónde sacan la luz, pero bueno, gloria a Dios. ¿Sabe mi hermano? Hoy día hasta el más pobre tiene. Yo veo a esa gente que se para en una esquina, limpia el vidrio de los autos. Y yo creo que fácilmente se puede hacer unas 15, 20 lucas en el día. Y tiene para vivir. Es que hasta el más pobre hoy día tiene. Entonces, ¿cuáles son los pobres que le anuncia la Biblia? Muchas veces son esos que por la droga, que por el alcohol, hoy día no tienen nada. Su familia se les fue, se han quedado tirados. ¿Quiénes son los que tal vez le pueden dar una palabra de esperanza a aquellos que no tienen nada de nada? Si no somos nosotros los cristianos. Es que muchas veces decimos, no, es que este hombre lo quiere para droga, lo quiere para alcohol. Y alguno podrá argumentar en su mente, no le voy a dar nada porque yo sé que usted lo quiere para droga. Pero la Biblia dice que el amor todo lo cree. Aleluya. Algunas veces llegan los curaditos diciendo, amigo, deme una monedita para 1 litro de pan. Si él viene con el argumento de que quiere comer pan, tome, allí tiene. ¿Cuánto más duele cuando de repente no tengo una monedita y tengo un puro billete? Pero mayor es dar que recibir. Y coartamos el mandamiento de Dios cuando mejor es dar que recibir.
Acuérdese que esas personas, si no toman alcohol, lo más probable es que el día de mañana morirán. Pero mientras tengan vida, hay esperanza y salvación. Mientras tengan vida, hay esperanza de salvación para sus vidas. Muchas veces me he lamentado de muchos drogadictos que han partido en el barrio. Llorábamos muchas veces por ellos. Y de repente me lamento por no haber llegado con una palabra en el momento tal vez más crucial, donde solamente llega la partida de sus vidas. Alguno podrá decir, bueno, ellos no tienen esperanza. Tal vez podrá decir alguno, bueno, a lo mejor blasfemaron con el Señor, por eso están así. Pero la Biblia dice, ¿cómo morará el amor de Dios en ti si no eres capaz de darle algo a aquel que lo necesita? Sabiendo que necesitan, ¿no somos capaces de darle algo? Y pareciese que el evangelio que muchas veces predicamos, tan elegante, tan elevado, con tantas palabras bonitas, no comparte con aquel evangelio que muchas veces puede enrostrarnos tal vez el mundo católico de las obras que ellos hacen. Porque hoy día, ¿quién ayuda a los demás? Mi hermano decía, oremos por los que están en las cárceles. Después, un poquito más adelante, vamos a tocar con respecto a ese mismo tema. Pero aquí la Biblia nos enseña y nos dice que el que tiene bienes en este mundo, y gloria a Dios porque hoy día yo creo que estamos todos bendecidos. Tengo como 4 pares de zapatos, gloria a Dios. Y no tienen hoyo como lo contaban los hermanos antes, porque todos los hermanos contaban que tenían hoyo y que venían al culto y adoraban a Dios y se gozaban al Señor y tenían los zapatos con hoyo. Bueno, yo no fui pobre, pero también tengo zapatos con hoyo. Aleluya. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podrá el amor de Dios estar en él? Muchas veces, mis hermanos, para poder ocupar esto se necesita también ser un poco espiritual. Recuerdo las enseñanzas de Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, y decía, cuando tenía una cantidad de dinero en el banco, decía, Señor, tengo mucha plata, ¿a quién ayudo? Y se metía en oración y el Señor lo guiaba. Esta persona tiene necesidad, esta persona necesita dinero, este hombre necesita de bienes. En cierta ocasión el Señor muchas veces me guió y no solo cuento para la vanagloria, sino se lo cuento para la gloria de Dios, por lo que Él hacía, porque simplemente me ocupó como un instrumento. Recuerdo un hermano que tenía mucha necesidad, yo no tenía idea y de repente siento un sentir, tome mi hermano, para usted, para el Señor le manda. Yo la cara ni le vi, que tal vez ni sonrió, pero al otro día me llega un mensaje, mi hermano Juan, muchas gracias, me dice. Quedaban como una semana todavía para fin de mes. Y me dice, ¿sabe mi hermano? Yo tenía destinado a ayunar toda esta semana porque ya no tenía nada. Nada, me decía. Pero con lo que usted me da, esto me sustentará no solamente una semana, sino también 2. Y gloria a Dios, porque cuando el Señor nos guía a hacer la voluntad de Él, no solamente Dios nos bendice con palabras, sino que también Dios nos ha bendecido con dinero. Y el dinero es importante en la obra de Dios. No somos de esos predicadores que le dice vengan a entregar su dinero acá, no. Dios tiene para proveer a sus hijos. Dios tiene en abundancia, Dios es dueño del cielo y la tierra. Las calles de allá del cielo son de oro, así que ¿qué? Un par de lucas aquí que se nos salga de los bolsillos no es nada para lo que recibiremos en la herencia bendita que el Señor nos tiene. Así que mi hermano, Dios lo bendiga con su dinero para que también bendiga a otros. Porque mayor es dar que recibir. Si el día de mañana usted que tal vez no tiene un hogar, una casa, y el Señor viene y le da una casa, ¿quién es el que recibe la bendición? ¿El que recibió la casa o el que le dio la casa? El que le dio la casa. Tal vez alguno podría decir, muchas veces miramos con la mirada humana y decimos, oh, la tremenda bendición que me llegó, pero no sabe que el que está recibiendo la tremenda bendición es el que da. Porque muchas veces pecamos por no dar. Pecamos por no dar a otro. Y muchas veces le hemos cerrado la mano a Dios. Y recuerde la palabra de Dios que dice, porque hubieron muchos que albergaron a gente
y no sabían que estaban tomando a ángeles. Hospedaron a ángeles. Muchas veces Dios viene y nos prueba con un drogadicto. Muchas veces Dios viene y nos prueba con un alcohólico y nos empieza a pedir y nosotros le cerramos la mano y le decimos no tengo, cuando ando con 20, 30 lucas en el bolsillo. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca subestimes a nadie porque no sabes en el momento en que Dios te estará hablando. Recuerdo cuando el Señor me bautizó con el Espíritu. Bonito día. Llegó un borracho a la iglesia. Un borracho. Molestoso el borracho. Usted sabe que los curados de la iglesia de repente son molestosos. Pero gloria a Dios porque el curado hasta ofrendó. Para que vea que era de Dios. Ofrendó el curado. Y de repente hablaba conmigo. Porque nadie quería atender al curado. Siempre me tiraban al choque a mí en la iglesia. Hermano Juan, usted hable con él, atiéndalo a él. Llegaba un curado y el hombre me hablaba sus cosas y de repente me decía, no, si yo tengo lenguas de fuego, me decía. El curado. No, yo tengo lenguas de fuego. Y de repente empiezan el culto, cantaba, aplaudía y gritaba cosas. Nadie le tomaba atención al curado. Y de repente estaba predicando el hermano y decía, no, si yo tengo lenguas de fuego. Y el pastor se enojó y fue y lo fue a callar. Y de repente el curado le decía, no, si este es el diablo. Este es el diablo. Nadie lo pescó al curado. Hasta que lo pescaron, lo echaron para afuera. Se quedó a la puerta de ahí afuera de la iglesia. Y gritaba. Y de repente viene el Espíritu y me da una palabra en la mente y me dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y dije, Señor, no echamos simplemente a un curado, te echamos a ti. Salí para afuera. Y empiezo a hablar con el curado y él me dice, ¿te acuerdas de la historia de Balaán? Que le habló un burro a Balaán. Ese burro soy yo. ¿Te acuerdas que si las piedras callan, o sea, si los hombres callan, las piedras hablarían? Yo soy una piedra. Saki Shabakaya. Y dije, Señor, perdónanos porque te echamos para afuera. Tomé al curado, lo llevé para adentro conmigo, nos sentamos juntos en el culto y el pastor me dice, Juan, tú te harás responsable de todo lo que pase con ese curado. Amén, pastor, yo me hago responsable. Y cuando él decía que venía con lenguas de fuego, es porque lo que venía a repartir para la iglesia, pero cuando alguien está atento a la voz del Espíritu, el Señor empieza a repartir sus bendiciones, empieza a repartir sus sanidades, y el Señor vino y me bendijo y me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y esto después concordaba cuando un hermano, cuando nos juntábamos a orar y en visión él decía, hermano, yo veo fuego de su boca, porque cuando empezaba a hablar en lengua, los diablos tenían que ser azotados por el poder de Dios. Porque cuando usted se deja dirigir y entiende la voz de Dios, que hasta los curados Dios los puede hablar para bendecirnos, entonces no menospreciamos a nadie. Pero muchas veces pecamos por no repartirle una miserable moneda a un hombre. Y nos olvidamos que Dios está en todo lugar y probando nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el pecado de omisión, que muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Y por años y años sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Santiago 2, versos 15 al 17 dice así. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿De qué nos vale decir tanto creer en Dios, si mis hechos ya no están acompañándose? Si la fe no tiene una obra, y no hablamos de las obras de la ley, hablamos de hechos genuinos, constantes del amor. Recordemos que todo está ligado bajo el amor. El amor. Por eso mi hermano, mi pastor, cuando hablaba de la recompensa y decía que el fuego pasará por los
metales, y los metales como el oro, como la plata, el fuego no les hace nada, tiene que ser un fuego extremo. Pero cuando pasa la madera, se quema, pasa la hojarasca, se quemará. Así también son las obras nuestras, porque no solamente consta en hacer obras, sino que las obras que yo haga debo hacerlas por amor. Es fácil dar una moneda para el que tiene muchos, pero ¿cuántos lo hacen por amor? Es fácil ir y predicar en las calles, pararse y tomar un micrófono y tal vez tener un buen desplante. Pero cuando estás allí, ¿estás parado por amor o solamente porque te gusta predicar? Es fácil orar y levantar una oración en el culto, hermano. Guíe usted la oración. Pero ¿cuántos lo hacen allí en su corazón por amor? Porque el amor es el vínculo perfecto. Y esto es lo que verá Dios. Hubo una vez un hombre, yo estaba en la plaza de Franklin esperando la micro, y veo un hombre de terno, muy elegante. Y había un hombre tirado en el suelo, se saca un billete de 10, se agacha, se lo mete en el bolsillo y sigue avanzando. Dije, Señor, nadie lo vio a ese hombre, pero yo lo alcancé a ver. Y vi que Él lo hizo porque lo vio en necesidad. ¿Cuánto más Dios que mira todas las cosas y ve la intención del corazón nuestro? Es que el amor, no debemos ignorar el amor. No debemos ignorar el amor, que por eso estamos en pie hoy día. Por eso que en cada momento, si usted va a orar, hágalo por amor. Si usted va a predicar, hágalo por amor, para que su obra sea perfeccionada y sea perfecta. Y en el día que Dios le dé su recompensa, sea gloriosa allá en el cielo. Porque lo hizo por amor. Porque muchas veces tenemos para dar y aún así damos. Pero ¿cuántos dan de lo que les sobra? ¿Cuántos dan muchas veces simplemente porque ya toma ahí tení? Pero es distinto cuando del corazón, en el amor, empezamos a dar. ¿Cuántas veces hemos pasado la ofrenda y de repente abre la billetera y hay uno de 10 y uno de 20 y no hay de lucas? Aleluya, la prueba más grande para el cristiano. ¡Qué prueba tremenda! Pero qué glorioso cuando el hermano va y dice, Señor, esto es para ti. Y de lo que tú me has dado, yo te doy. Una vez parece algo tan irrisorio, pero recuerdo una vez me pasó, Señor, no tengo uno de 1000. Chuta, me vi apurado. Pero Señor, tú me has dado mucho. Y voy, he hecho un Arturo Prat, la ofrenda. Y de repente la hermana me dice, ¿y cuánto quiere que le dé devuelto? No, hermana, déjelo así para el Señor. Porque bendeciremos al Señor con nuestros bienes. La obra del Señor no solamente crece con oraciones y ayunos, sino también crece con los bienes que nosotros tenemos. Por eso la Biblia dice que vendían sus pertenencias y se les dejaban a los pies de los apóstoles y ellos ministraban el dinero. Gloria a Dios por los buenos ministradores, amén. Aleluya. Vámonos al libro de Proverbios, que algo nos enseña el proverbio. Proverbios capítulo 3, versos 27 y 28. Qué sabio fue Salomón al escribir palabras donde nos deja una enseñanza del día a día. Capítulo 3, versos 27 y 28. Dice así su palabra: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Aleluya, cuando tienes contigo que darle. Este es el pecado de omisión. Cuando tenemos para hacer el bien y no lo hacemos. Podría ahondar en varias cosas. Podríamos ahondar tal vez en el tema de la oración. Cuando sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Y el Señor nos pone en
en esta encrucijada, porque tenemos familias inconversas. Tal vez alguno podrá tener hijos inconversos, nietos inconversos, padre, madre, hermanos inconversos, y sabemos que debemos orar por ellos, pero no lo hacemos. Muchas veces ni siquiera oramos por nuestra propia vida. Por eso es necesario hacerse una constancia en la oración. Todo esto es como aquel que levanta pesas. Nadie va y levanta 100 kilos de una. Y aunque lo pueda hacer, va a quedar con una tremenda hernia en la espalda. Pero aquel que se ejercita empieza con 5 kilos. Después puede 10, después 15, 20, hasta llegar a los 100. Así también es la oración. Si le dedicamos por lo menos 5 minutos en el día al Señor, pero que sean dedicados para Él. Donde yo me aparto, donde tomo un tiempo, donde me arrodillo, donde le digo, Señor, aquí estoy. Esos 5 minutos en el día de mañana van a ser 10. Después mañana va a ser media hora. Y pasado mañana tal vez puede ser 1 hora. Y así como nuestro pastor Wilson nos contaba que se bajaban como a las 8 horas y se levantaban a las 7 de la mañana del otro día. Y gloria a Dios, porque muchas veces sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos. Y se nos cuenta por pecado, porque Dios necesita nuestras oraciones. He sacado conclusiones con lo poco de vida de cristiano que tengo y he entendido que Dios no hace nada si yo no oro. Dios está esperando las oraciones de su pueblo. Dios está esperando que la voz nuestra se eleve para Él darnos más abundantemente de aún de lo que nosotros le pedimos. Muchas veces nuestra mente corta pide tan pequeño. Señor, ojalá dame esta capacidad para sanar el dolor de cabeza. No, el Señor va a quiere que usted también levante muertos. No te achiques con pedirle al Señor. Jesús en cierta ocasión dijo, hasta el momento nada habéis pedido. Pero la oración es necesaria para la vida espiritual. Y necesitamos empezar a echarle aceite a las rodillas para que las bisagras empiecen a funcionar bien. Y cuando llega el momento en que el Señor te empieza a usar, porque dice que cuando entras a tu habitación y en lo secreto orarás a tu Padre, y cuando Él te recompensará, lo hará en público. ¿Qué significa esto? El hermano que está orando, clamando, intercediendo, pidiéndole al Señor, cuando salga a predicar y hablar del Señor, Él lo va a recompensar. Y Él va a respaldar su predicación. Él va a respaldar su predicación. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y Él es fiel a su palabra. Y dice que el que le busca, le halla. Dios está esperando tener un encuentro con nosotros. Y no está lejano, es aquel momento. Recuerdo de un himno muy hermoso que se llama A solas al huerto yo voy. Tal vez algunos no lo conocen porque es del año 1800, pero aquel hombre cuando escribe ese himno tiene una visión y ve cómo las mujeres iban en dirección hacia el huerto a encontrar al cuerpo de Jesús. Pero ya no se encuentran con las vendas y el cuerpo muerto, sino se encuentran con el Señor estando vivo. Y aquel huerto como un campo de flores, él se vio caminando derecho hacia la tumba de Jesús. Y ese hombre narra en la historia cuando tiene esa visión y no se encuentra con el cadáver, sino se encuentra con el que estaba muerto, pero resucitó. Y él dice, a solas al huerto yo voy, cuando aún las flores están agachadas. Y allí es donde puedo oír su voz. El narrador del himno cuenta. Y qué dulce es ese momento, qué dulce es cantar al Señor, qué dulce es tener esta comunión. Porque estamos el Señor y yo. Qué glorioso momento cuando estamos juntos con el Señor. Y hemos despreciado este momento por compartir con los amigos. Hemos despreciado este momento por ver televisión. Hemos desperdiciado este momento por estar en esto. Hemos desperdiciado este momento de oración por estar
solamente en una hora extra en el trabajo. Hemos desperdiciado el momento de la oración, el momento más sagrado y más glorioso, donde se abre el velo y nos da acceso directo para estar en el lugar más santo que Dios tiene, preparado para nosotros. Y hemos desperdiciado el momento más bendito, el cual es poder tener una comunión con el Rey de la Gloria. El mundo no tiene esta posibilidad porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Pero nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Por eso ahora tenemos libre acceso para estar junto con el trono de Dios y alcanzar oportuno socorro. Mis hermanos, pero pecamos por no orar. Pecamos y el Señor que nos perdone. En cierta ocasión, y para añadir a esto, Jesús dijo, cuando le apuntaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús les responde que mientras están con el esposo, están de fiesta, están de boda, no se puede ayunar. Pero llegará el día en que ya no van a estar de bodas, sino que estarán de luto y tendrán que ayunar. Estamos en un tiempo donde la iglesia debe ayunar. Y que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Recuerdo que hablaba con una pastora que venía del movimiento misionero mundial y era de Perú, la hermana. Y muchas veces nos visitó en la iglesia y decía, nosotros allá en Perú tenemos 3 veces ayuno en la semana. Ayúdame, Señor, dije yo. 3 veces ayuno en la semana. Y no hablamos de esos medio ayuno que tomo desayuno y después me entro en ayuno y después me preparo para almorzar. No, ayuno donde se quebranta el corazón, donde se dedica un tiempo para Dios. Alguno podrá decir, hermano, que solamente el domingo tengo desocupado. Ayunen en su trabajo. Jesús nunca condenó esto. En cierta ocasión Jesús dice, no seáis hipócritas como aquellos que desmudan su rostro. ¿Qué significa esto? Que esas personas no estaban guardados en una casa, sino que los demás lo veían. ¿Y qué es lo que hace el común de las personas del día a día? Trabaja, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Era mandamiento de Dios, lo más probable es que estaban trabajando. ¿Se puede ayunar con trabajo? Sí, Dios no lo condena. Pero si usted quiere apartarse un tiempo, hágalo también, más glorioso es. ¿Y sabe lo que ocurre? Usted empieza a ejercitarse su cuerpo. Ejercitar su cuerpo. Y en el día de mañana se dará cuenta que hasta más ágil estará. Se va a pegar una danzada en el culto y no va a estar con el corazón así. Aleluya, para los que saben de eso. Sí, muchas veces la gordura, no la grosura del Señor, sino la gordura de nosotros, no nos deja alabar a Dios. Nos movemos un poco y estamos tan agitados ya. Pero qué glorioso es el ayuno porque rompe cadenas. El ayuno es de bendición. Y Jesús lo dijo en su palabra, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quiere bendición? ¿Quiere victoria? Oración y ayuno. ¿Quiere tener victoria ante Satanás, ante sus huestes? Oración y ayuno. ¿Quiere vencer toda hueste del mal? Oración y ayuno. ¿Quiere vencer a su carne? Alábale. Oración, ayuno. Oración, ayuno. Combinación perfecta de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude. Hágase una rutina constante en estas cosas. Como le decía al principio, si ora 5 minutos, hágalo, pero todos los días. Porque Dios lo que mira es la constancia, no la vez que usted lo hace. Porque aquí hasta el momento están los que han quedado constantes en esto. No sirve de nada decir yo era un fuego cuando era pequeño. No, hoy a Dios le importa. ¿Qué es hoy día? ¿Es un fuego? ¿Qué es hoy día? ¿Es una calavera? ¿Está el Señor en usted, el Espíritu Santo? Recuerdo un himno que dice así:
Se me olvidó el himno. Bueno, cuando me acuerdo se los contaré. Gloria a Dios. Pero el himno relata la historia y dice: dinos hoy algo de Jesús. Y en cierta ocasión el escritor empieza a narrar y dice: ¿te encuentras todavía cerca del Señor? ¿Arde tu alma por el primer fervor? Dinos otra vez la historia de Jesús. Cuando nos vemos enfrentando a estas frases, ¿te encuentras en aquel primer fervor? ¿Arde tu alma aún por el Señor? Nos vemos enfrentados y que pareciese que nos cuesta tanto elevar un clamor, una oración al Señor. Y como decía nuestro pastor, parece que hay que prenderle fuego a este camión viejo, que ya con la nieve que tiene encima no puede andar. Pero esto se acontecerá cuando este pecado, que por dejar de lado lo que sabemos que tenemos que hacer, porque a algunos les incomoda orar. Si el hermano se demora más de 10 minutos orando aquí, a algunos ya le empieza ya como a darle hormigueo en la espalda. Este hombre es desubicado, sabe que estamos en culto, no tiene que orar tanto. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que este lugar será llamado casa de oración, no casa de alabanza, no casa de predicación, aunque es lo más importante y lo sabemos. Pero este lugar será llamado casa de oración. Que Dios nos ayude, amén, para practicar estas dos cosas que son armas letales para Satanás, para tener victoria ante la carne y ante Satanás. Y para terminar, mi hermano, no extenderme mucho. Mateo capítulo 25 nos narra nuevamente, lo teníamos allí como base, pero un poquito más abajo, Jesús sigue hablando de una historia. Mateo 25, verso 35 dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, acá estamos los justos, amén. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ve que el pecado de omisión, el ignorar y el no hacer las cosas que debemos hacer, que sabemos que tenemos que hacer, será condenatorio para nuestra vida. A los que no lo hicieron, el Señor les dijo: apartaos de mí y al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque el justo es el que obra. El que sabe hacerlo y lo hace. El que sabe hacer el bien y lo hace. ¿Cuántas veces hemos salido a visitar a aquel que está enfermo? Bueno, es que nadie ha llegado a pedir la oración, hermano. Pídele a Dios que le dé momentos. Pídele a Dios que le abra puertas para esto. Si el Señor le dio don de sanidad, recuerdo y Águila cuando contaba su testimonio que supo que el Señor le había dado don de sanidad, se metió al consultorio, no era el hospital, pongámosle el consultorio porque era algo más chiquitito. Y el hombre estaba ahí orando por todos los enfermos. Orando por todos los enfermos.
Pastor Wilson Correa nos contaba el otro día su testimonio, decía que cuando entraba al hospital empezaba a sanar a uno y después al otro que estaba acá, y después todos los que estaban en esa fila al otro día ya no estaban, porque el Señor lo estaba usando para sanidades. Muchas veces tenemos la bendición de Dios y la guardamos para nosotros. El Señor te bendijo con el Espíritu Santo. Te llenó, te saturó, te dio gracia. Hoy día tienes poder y autoridad de parte de Dios, porque se lo dio a la iglesia. Pero muchas veces decimos, bueno, eso es misión del pastor. Pero Dios nos quiere en esos lugares. Dios nos quiere en esos lugares. Muchos tienen llamado para los hospitales, otros tienen el llamado para predicar a los de la cárcel. Otros tienen el llamado para la calle, otros tienen el llamado para pastorear y enseñar. Pero no podemos negarnos a decir que debemos hacer también la voluntad de Dios. Es verdad que el llamado especifica a una persona y lo pone en el lugar donde debe estar. Pero es necesario que toda la palabra también la pongamos por obra, porque es necesario cumplir toda justicia. Tal vez alguien se ve enfrentado ante esta palabra y no sabía que le estaba pecando al Señor. Muchas veces cuando era joven y pecaba al Señor y lloraba, y muchas veces visualizaba a Jesús frente a mí también llorando. Y sus lágrimas caían de sus mejillas. Y muchas veces algunos dicen, el Señor está enojado y enviará su juicio. Mas yo no veo a un Dios enojado, porque es tardo para la ira. Yo veo a un Dios triste, que muchas veces ve a sus hijos pecando por omisión. Cuando debería estar orando, está haciendo cualquier otra cosa. Cuando debería estar en la calle predicando y haciendo todas estas cosas que la Biblia nos enseñó, que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me vestiste, etcétera, 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 porque eso viene acompañado de la evangelización a la calle, de lo que nosotros tenemos que hacer después de estas cuatro paredes y salir a mostrar el evangelio, porque la luz no se puede esconder debajo de la alfombra, sino que se tiene que poner en alto para que alumbre. Y veo muchas veces a un Jesús llorando, por un pueblo que peca porque no quiere hacer su voluntad. Tal vez se ve enfrentado ante esta palabra, o tal vez gloria a Dios porque en su vida no le llega esto, y gloria a Dios por lo que el hermano ha dicho. Pero hoy día quisiera tal vez invitar a mis hermanos a este lugar. Hace tiempo atrás el pastor, no me acuerdo cuál era su nombre, el de allá de la legua, dijo que veía un río saliendo de este lugar. Y confirmaba también una palabra que también me tocó el Señor y les prediqué, y me dijo, aún hay un río. En este lugar, mis hermanos, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver, fluye un río de parte de Dios. Aún hay una fuente que sigue brotando vida y su espíritu no ha cesado. Y la Biblia dice que todo aquel que se introdujere a ese río vivirá. Y en este lugar hay un río hoy día fluyendo. Yo no sé si usted tiene necesidad para reconciliarse con Dios y en su vida comenzar algo nuevo. Recuerde que prometerle cosas a Dios, si no las va a cumplir, no lo haga. Pero también es glorioso cuando renovamos votos delante de Dios. Si un día dije, Señor, te prometo servirte, te prometo, Señor, predicar, te prometo ir delante de ti y orar todos los días. Hoy día es el día que podemos renovar votos con Dios. Hoy día es el día donde todo aquel que quiera venir, la invitación estará abierta, las puertas del río están. Oremos al Señor. Sokurushi kabonandamako. Tenaturuma saboro kataramandaraka. Sokuru nika ota sheana kuchongo unika tokobaka. Ninjando suninyanya wan sikinjongo huamakaya. Shinrandando kushinikaya wakasikireo. Tokai niga sikirega mangenjondo kusirika funkin shindo. Hagida kai kin shondwa toma. Chanjeno kuni konduni kai kai shinjino waka.
Omagiriba kanjando kushine kairaba. Inradadaba sanriba konran sondoras kabakai. Irabagaba.